que te descuides espiritualmente. Dios quiere que tu antorcha esté encendida, que tu corazón esté encendido, que tu vida esté a la espera de este glorioso evento que está por suceder. El Señor quiere que te vayas con Él al cielo por la eternidad, pero para ello tú y yo debemos aprovechar el regalo Que el mundo sea mejor porque tú pasaste por aquí. Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre no fue creado para morir, sino para vivir eternamente. Dios hizo al hombre inmortal, pero el pecado lo hizo mortal. Dios crea al hombre con fines eternos, pero al ser humano, al acceder al pecado, entonces interrumpe ese propósito de eternidad que Dios tenía para con ellos. Un detalle muy importante a tener en cuenta es que el Señor ha creado sus criaturas con libre albedrío, libre capacidad de decisión. El ser humano, entonces, es el responsable de que la muerte haya entrado al mundo. Fue su decisión. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al versículo 6 dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Debemos comprender que el infierno no fue creado para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles caídos. Entonces, dice la Escritura al respecto de esto en Mateo 25, 41, entonces dirá también a los que están a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que no fue creado para el hombre, pero el hombre, a causa de su desobediencia, él mismo ha determinado su propio destino. Adán y Eva prefirieron obedecer al enemigo que a Dios, al comer del árbol que Dios les había dicho que no comieran. Pero el tema de hoy es: ¿a dónde van los muertos? La palabra muerte significa bíblicamente separación. Cuando Adán y Eva pecaron, murieron espiritualmente, es decir, quedaron separados espiritualmente de la presencia de Dios. No murieron físicamente, pero sí espiritualmente. Y el apóstol Pablo dijo: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pero no es así. Sí hay vida después de la muerte. El pecado de Adán hizo mortal al hombre, pero el propósito de Jesucristo al venir a la tierra es devolverle la vida que Adán perdió a través de Cristo Jesús. Pues el primer hombre, Adán, fue un alma, fue un ser viviente, pero el segundo Adán que vino, que es nuestro Señor Jesucristo, es espíritu vivificante. Por tanto, la muerte entonces se traduce como separación. Es como el fin del ciclo de la vida. Y cuando la Biblia habla de la muerte es el fin de una etapa, pero también es el comienzo de otra. Mucha atención. En la Biblia encontramos personas que murieron y posteriormente volvieron a aparecer, como es el caso de Moisés. La Biblia dice que Moisés murió, pero más adelante volvió a aparecer en la misma Biblia. La Biblia dice que Elías también murió,
Pero más adelante volvió a aparecer. ¿Y dónde aparecieron estos dos personajes? Aparecieron en los evangelios cuando el Señor se transfiguró. Vemos a Moisés y a Elías al lado de Jesús, y los dos habían muerto, pero ahora están al lado del Señor Jesús. Moisés representa la ley y Elías representa a los profetas. Jesús en el centro como el único que pudo efectuar el cumplimiento de la ley y los profetas. Por eso el Señor Jesús llevó a 3 de sus apóstoles para que fueran testigos de que los muertos vuelven a resucitar y de que aún los que son arrebatados vivos, como fue el caso de Elías, pueden volver a la inmortalidad. También lo que pretendía presentarnos el Señor allí es que finalmente el Señor Jesucristo es el único que pudo cumplir la ley y los profetas, y que fue el comienzo de una nueva etapa, de una nueva dispensación, de la dispensación de la gracia. 2 eventos inminentes se aproximan para todos. Número 1, la muerte. Y número 2, el arrebatamiento de la iglesia. En cualquier momento la muerte nos puede sorprender a cualquiera. Al más joven, al que se sienta más fuerte, al que se sienta muy hábil, a cualquiera. Es una realidad que tenemos. La vida no está comprada. En cualquier momento la muerte nos puede sorprender. Por tanto, ¿a dónde va el creyente que obedece la palabra de Dios? Importante pregunta. ¿A dónde va ese creyente que obedece la palabra de Dios y muere? El Señor Jesús enseñó en San Lucas capítulo 16, donde presenta 2 personas distintas, con 2 vidas distintas y 2 eternidades distintas. El primero vivió una vida de obediencia a la palabra de Dios, una vida de piedad. La Biblia menciona su nombre, Lázaro. Porque para Dios la gente que le cree y le obedece está en su memoria y en su propósito. De la otra persona solo se dice que era rico y que vivió en sus placeres, pero ni siquiera el nombre se dice de él. Porque la Biblia dice que el nombre de los impíos será escrito en el polvo de la tierra, y pues por supuesto el viento se los llevará. Existen 2 lugares para pasar la eternidad: el cielo y el infierno. El rico de la parábola, o no de la parábola, sino del relato de San Lucas capítulo 16, ese rico desobedeció la palabra de Dios y fue llegado a un lugar de tormento, a un lugar llamado Hades. Y la palabra Hades traduce lugar de tormento. Cuando el rico estaba allí, le suplicó a Abraham que enviara a Lázaro para que le trajera agua, al menos que mojara su dedo en agua y tocara su lengua por la desesperación que vivía. Pero también solicitó que enviara a Lázaro para que les hablara a sus familiares que aún no habían muerto, para que no pasaran a esa triste realidad en la que él estaba viviendo. Los cristianos no podemos mediar por nadie después de que una persona haya muerto. Mientras las personas estén vivas, sí podemos orar por ellos y anunciarles el Evangelio de Jesucristo, pero el único mediador que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. La salvación no es familiar, no es en comunidad, no es
colectiva, la salvación es individual. Tenga presente porque aunque el cuerpo muera, el alma no morirá y solo tendrá dos destinos hacia donde se pueda conducir. El nombre del lugar a donde van los muertos que no obedecen la palabra de Dios, el Señor lo llama Hades y no tiene ninguna característica ni ninguna cualidad atractiva. Por el contrario, su definición, lugar de tormento, está proyectando que lo que le esperará a la persona en la eternidad o al alma en la eternidad será sufrimiento perpetuo. Pero el lugar a donde irán los muertos que sí obedecen la palabra de Dios tiene otra connotación totalmente diferente, pues este lugar se llama el paraíso. El paraíso es el lugar que Dios ha preparado. Es un lugar y es un estado a donde irán todos aquellos que se tomaron la decisión de obedecer la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 12, versículo 3 y 4 dice el apóstol Pablo: y conozco al tal, hablando acerca de la revelación que el Señor le mostró, y dice: conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo y vio cosas y oyó cosas que no le es dado al hombre expresar. Es una experiencia que tuvo Pablo acerca de lo que Dios está preparando para todos los que le aman. Ningún cristiano, en este momento, ningún cristiano ni ningún creyente está en el cielo de los que han muerto. Las personas que han obedecido la palabra de Dios, los que murieron en Cristo, los salvos, están en el paraíso, en este lugar preparado por el Señor, que se define como el lugar de descanso, porque ese es paraíso, es el lugar de descanso, donde la paz del Señor los abrazó y donde están a la espera de que sus vidas sean resucitadas. Atención, los cuerpos están en las tumbas. El espíritu de aquel que murió vuelve a Dios quien lo dio, pero el alma es la que está en el paraíso. Para aquellos que obedecieron la palabra de Dios, están a la espera de la resurrección, cuando se cumpla el arrebatamiento de la iglesia para estar con Cristo por la eternidad. Los que no creyeron ni obedecieron el Evangelio irán a un lugar de tormento donde tendrán conciencia, y esta parte es muy interesante porque el Señor lo aclaró: tendrán conciencia, tendrán memoria. El rico de San Lucas capítulo 16 se acordó de sus hermanos estando en ese lugar de tormento y solicitó que fueran a hablarles del mensaje de Dios para que no fueran a ese lugar. Así que el hombre sin Dios, el hombre que muere sin obedecer a Dios, su alma no muere, entra en un estado de tormento con conciencia, donde sabe el juicio que le espera, para luego ser resucitado también. Esto que viene es muy interesante porque la primera resurrección es la de los creyentes que obedecieron la palabra de Dios. Allí no resucitarán los que no obedecieron, sino que resucitarán los creyentes, los que están en el paraíso, los que están en ese lugar de descanso. Ellos participarán de la primera resurrección. Posteriormente, pero no en ese instante, sino que los que no obedecieron el Evangelio también serán resucitados, pero 1000 años después, para otro tiempo, para otro tiempo establecido,
por nuestro Dios. El Señor dijo en San Juan capítulo 5, versículo 28 al 29, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los cristianos resucitados tendrán un cuerpo en la semejanza de Cristo, un cuerpo incorruptible. Los que no creyeron serán resucitados en un cuerpo de vergüenza para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Los cristianos compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser recompensados. Los que no obedecieron el Evangelio comparecerán ante el juicio del gran trono blanco para condenación. Por tanto, es muy importante que usted y yo hoy tengamos presente lo siguiente. Hay unas palabras escritas en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 en adelante, y dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, precisamente cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dios no quiere que te pierdas. Dios quiere que tú seas salvo. Querido amigo, querido hermano en Cristo, querido apartado, Dios no quiere que te alejes de su presencia. Dios quiere que te acerques a su presencia. Dios no quiere que te descuides espiritualmente. Dios quiere que tu antorcha esté encendida, que tu corazón esté encendido, que tu vida esté a la espera de este glorioso evento que está por suceder. El Señor quiere que te vayas con Él al cielo por la eternidad, pero para ello tú y yo debemos aprovechar el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, el cual se recibe creyendo en el Señor, arrepintiéndonos de todos nuestros pecados, bautizándonos en su nombre, recibiendo su Espíritu Santo y permaneciendo fieles a Él en una búsqueda continua, en una búsqueda de amor, en una búsqueda insaciable. Que tú y yo podamos tener esa esperanza. Estamos aguardando, la palabra aguardando significa esperando. Dice la Escritura, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos esperando que el Señor venga a arrebatar a su pueblo, venga a levantar a su iglesia. Es importante poderle decir a las personas que existen dos lugares a donde van a pasar su eternidad, pero esa decisión se debe tomar en vida. ¿A dónde quiero pasar la eternidad? ¿La quiero pasar con Dios en el cielo o en condenación en el infierno? No quiere el Señor la segunda para ti, quiere la primera. Por eso Él se manifestó en carne, por eso vino a la tierra, por eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso sigue diciendo su palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo.
Hoy hay una esperanza de salvación para todo aquel que pueda oír la palabra y abrir las puertas de su corazón. Para alguien que quiera entregarle su vida al Señor, sí hay oportunidad todavía. La iglesia debe levantar su voz, debe alzar su voz y testificar a los cuatro vientos que Jesucristo vuelve pronto. Pero antes de que su iglesia sea trasladada al cielo, todavía están las puertas abiertas para que alguien tome la decisión de entregarle su vida, su alma y su corazón. Mis ojos están siendo testigos en estos últimos días de que el Señor sigue transformando matrimonios. Mis ojos están siendo testigos en estos últimos días de cómo el Señor ha liberado hombres que estuvieron encadenados a las adicciones como a las drogas por muchos años, no por unos años, no por 2 años, por más de 20 años. Cómo su gracia salvadora, cómo su amor a través del Evangelio los ha liberado. Y yo no puedo decirle la emoción que mi corazón siente, se la puedo expresar, pero solo Dios sabe lo que siento cuando una persona se me acerca y me dice: Jesucristo me está dando la victoria. Después de más de 20 años, llevo 4 meses, me testificó alguien sin consumir droga, después de que no podía vivir sin la droga y tenía que permanecer drogándome por varias ocasiones durante el día. Y es cuando mi corazón se llena de gozo, porque no es en vano el trabajo que estamos haciendo. Querida dama, querido joven, querido pastor que me escuchas, querido... Atrévete a que crezca todo lo que toque en tus manos, que el mundo sea mejor porque